Hola amigos de Piensa Prensa, estamos hoy en una nueva entrevista y hoy nos acompaña Eric Campos, quien es secretario general de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, para platicar sobre temas de contingencia y sobre todo lo que tiene que ver con los trabajadores. Eric, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es todo un honor estar acá en Piensa Prensa. Muchas gracias. Eric, para entrar rápidamente en materia, nos gustaría que nos cuentes un poco acerca de este convenio que acaba de firmar la CUT con el gobierno, que según entendemos tiene una larga lista de puntos, pero nos parece súper interesante que nuestros amigos sepan de qué se trata y cuáles son las implicaciones que tiene en futuro este convenio. Sí, yo diría que aborda tres cuestiones fundamentales, porque es un texto largo. Lo primero, y conceptualmente, es que logramos concordar un observatorio de deuda y de ingresos. ¿Para qué? Para hablar sobre un mismo marco conceptual el próximo año cuando nos toque negociar, en marzo del 2025 nos toca negociar salarios propiamente tal, es decir, cifra, ¿cuánto más va a subir? Recuerden ustedes que el salario mínimo va a subir a 500.000 pesos ahora el 1 de julio. Evidentemente 500.000 pesos siguen siendo insuficientes porque una familia de 4 personas donde solo uno trabaja requiere de ingresos de 603.000 pesos líquidos para no estar en la línea de la pobreza. Entonces, ¿cuál fue el primer acuerdo? Vamos a constituir un observatorio, pero que nos construya data para dar un debate político respecto del salario en marzo del 2025. Ahora, ¿para qué? Nosotros hemos tratado de, en esta negociación, que no era de guarismo, sino que incorpora plata, pero no necesariamente, pero no en el salario, lo que intentamos fue establecer, y eso es lo que integramos en la opinión pública, la idea de salario vital. Esto es bien complicado de entender, sobre todo en el propio gobierno. El ministro de Hacienda pensaba que era no le acomodaba mucho el concepto porque en Chile se utilizó el salario vital hasta los años 70, incluso todavía hay algunas leyes que obligan a pagar multas en el concepto de salario vital. Pero salario vital puesto en el 2024 y según la Organización Internacional del Trabajo, que de hecho la Comisión Experta de Salario discutió este año de salario vital. ¿Cuál es la diferencia de salario vital con salario mínimo? Ya. Y es precisamente que el salario vital, como dice su definición, lo que busca es que los ingresos de un trabajador, de una trabajadora, permitan, en términos muy simples, llegar a fin de mes. Ya. Y no un salario mínimo que lo que obliga es un mínimo en el mercado por el cual un empleador transfiere recursos a cambio de un trabajo. Como hoy día el salario mínimo, a todo lo que nos escuchan y nos ven saben que 500.000 pesos no alcanzan. Además, cuando hablamos de 500.000 pesos, estamos hablando de 500.000 pesos brutos. Lo que le llega a la gente al bolsillo son solo 400.000 pesos. Y todos saben, quienes nos ven, quienes nos escuchan, que con 400.000 pesos no se llega a fin de mes. Hay una encuesta que salió en estos días que decía que en Chile el 61% de los encuestados no llega a fin de mes. Entonces la pregunta es ¿cómo está llegando la gente a fin de mes en un país donde la mayoría gana una mediana de 750.000 pesos? ¿Por qué hay tantos autos en la calle? ¿Por qué la gente puede ir al supermercado? Da la impresión que esta es una economía de subsistencia en base entonces a la deuda. A la deuda, al crédito. Y eso es un problema, porque yo diría que un problema en dos sentidos. Uno político, detrás del salario hay una sociedad que está diciendo cuánto valora el trabajo de un ciudadano. ¿Por qué es importante el trabajo? Yo creo que hay un debate incluso que la izquierda del progresismo ha desechado en el último tiempo. El trabajo es un espacio que no solo sirve para ganar dinero, ¿no? Es un espacio que permite que el ciudadano se incorpore en una sociedad democrática, que tenga cierta identidad, que el trabajo permita habilitar a ese ciudadano en materia de derechos sociales. Es decir, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Nadie que trabaje debiera estar en la pobreza. Claro. Si alguien le dedica 45 horas de su vida a la semana, se esfuerza, lo mínimo es llegar a fin de mes. Después, evidentemente, alguien que trabaja en mantenimiento va a ganar menos que un doctor. Hay una cifra, estas son cifras un poco antiguas, ¿no? Hay un documento desiguales que hizo el PNUD hace algún tiempo en Chile y medía cuánto ganaba en Suecia y Chile, medía varias actividades económicas versus un doctor. Entonces decía, en Suecia, un cocinero gana el 40% de un doctor. En Chile, un cocinero gana el 12% de un doctor. Entonces, ¿cómo puesta dos
dos actividades económicas, no solo un problema de ingresos, que ya es un problema, ¿no? Sino que cómo la sociedad también valora el trabajo y le dice a la ciudadanía, mire, usted trabajando va a estar incorporado en un sistema democrático el que le va a permitir vivir dignamente. En pocas palabras, lo que entiendo es que el salario vital, puesto en otra palabra, sería suficiente, Sí. y que el trabajo debiera dignificar, no solo servir para subsistir. Absolutamente. Yo diría que eso lo resume. Queremos impulsar en Chile un debate salarial que deseche la lógica de lo mínimo y avance hacia la lógica de lo suficiente. Y para eso hay estudios de cómo calcularlo, hay maneras, y bueno, yo diría que ese es un plano importante. Lo segundo, que es una cuestión social, la CUT hace rato viene instalando en sus acuerdos ciertas, comillas, ayudas económicas que ayuden a resolver la coyuntura, ¿no? Y este año lo que hicimos, por ejemplo, la idea de la política pública de bolsillo electrónico que le da a las personas 14.500 pesos por cada carga. Ya. Es decir, un trabajador que tiene 3 cargas, más él tiene un ingreso mensual de sobre los 60.000 pesos para gastos en alimentos, que fue una medida que creamos el 2023, que para nosotros lo ideal era que fuera inyectado el ingreso, y lo que después el gobierno inventó fue este bolsillo electrónico que está asociado a la cuenta RUT. O sea, a ti te la descuentan de la cuenta RUT. Y lo que permitió esa medida fue enfrentar de alguna manera el ciclo inflacionario, sobre todo en materia de alimentos. Ya habrá que hacer alguna vez un estudio por qué los alimentos en Chile subieron mucho más allá incluso que la línea inflacionaria en el mundo, ¿no? Pareciera ser que hubo colusión con los alimentos también en los ciclos inflacionarios post-pandémicos. Entonces, ¿qué hicimos? Este año el bolsillo electrónico venció en abril y este acuerdo obliga a extenderlo por 3 meses más. Mayo, junio y julio. Creo que es junio, julio, agosto, la verdad. ¿Sí? Por invierno. Por el invierno. Pero hay un compromiso en el propio acuerdo que el gobierno se va a comprometer a mantenerlo como política pública durante el 2025 de manera permanente. Esto beneficia a cerca de 1,5 millones de familias. Ahora va a bajar a 1.300.000, pero inicialmente beneficiaba a 1,5 millones. Y lo segundo, muy importante, es que se estableció una inyección de $22 millones al MEPCO, que es un mecanismo que permite no controlar, pero equilibrar los precios de los combustibles, pero le vamos a inyectar $22 millones para que la parafina no suba más que el precio actual, que hoy día está cerca de los 1.050 pesos, pero está bajando, y la parafina en Chile es fundamental para calefaccionarse durante los meses de invierno. Y lo político, yo diría que esto es lo más relevante en mi opinión, y lo más relevante por su importancia política y también histórica, es que el gobierno, que había estado bien renuente a cumplir su compromiso de campaña respecto a la negociación ramal, ellos le llaman multinivel, nosotros le llamamos ramal, y nos propusieron que fuera previo una discusión triestamental o una discusión tripartita entre empresarios, gobierno y trabajadores, y se comprometieron a que el último trimestre de este año el gobierno va a ingresar al Parlamento un proyecto de negociación ramal. ¿Qué significa? Voy para allá. Sí, porque está muy bien. Porque muchas veces se cree que la negociación ramal o la negociación colectiva es una suerte de fetiche de los sindicalistas. Y la verdad es que la negociación ramal... A ver, voy a volver atrás. ¿Qué es la negociación colectiva? Es un mecanismo de distribución de la riqueza, ¿no? Donde se equilibra el capital con el trabajo. ¿Cómo? Los trabajadores colectivamente se organizan para equilibrar la fuerza que tiene el capital en una relación laboral, ¿no? Eso suena complejo, pero muy simple. En Chile, como hay baja sindicalización, se tiende a imponer las condiciones del capital, las condiciones del empleador. El jefe pone el precio a tu trabajo, el jefe te dice a qué horas te vas, te disciplina tu tiempo de trabajo, y por lo tanto la negociación colectiva permite equilibrar eso. ¿Cuál es el problema en Chile? En Chile hubo negociación ramal hasta 1973, que los que nos escuchan son más antiguos, los abuelos, eran los famosos tarifados. En Chile, en el fondo, los trabajadores de la construcción le ponían una tarifa mínima, una suerte de salario mínimo a sus labores, ¿sí? Es más, existió de facto hasta el año 72, y durante la Unidad Popular
el gobierno mandó una ley que fue aprobada que permitía reconocer esos convenios colectivos. ¿Qué ocurrió? Y con esto termino, que en el año 1979, José Piñera, el mismo creador de las AFP, el que nos jodió con la AFP, también nos jodió con lo que él denominó el plan laboral, que en la práctica lo dice él en su libro Revolución Laboral, dice este era un plan para desarticular el poder que los trabajadores habían acumulado en Chile durante el ciclo corto, yo siempre digo el ciclo corto del movimiento de los trabajadores en Chile, desde inicio del 20 hasta el 73. ¿Y qué ocurrió ahí? Fraccionaron al sindicalismo, en Chile se puede armar sindicatos, hay más de 13.500 sindicatos, pero además redujeron la capacidad de negociar a el espacio de la empresa. Amigos de Piensa Prensa, estamos aquí de vuelta platicando con Eric Campos sobre el reciente acuerdo firmado entre la CUT y el gobierno, y Eric nos explicaba lo que implica o lo que significa una negociación multinivel o ramal. Sí, bueno, dábamos de alguna manera, ¿no?, con el contexto histórico en el que los trabajadores y las trabajadoras chilenas fueron robados nuestros derechos previo al golpe militar. Uno de ellos era el derecho a la negociación ramal, que no, después de 45 años no ha sido repuesto, ¿no? Yo creo que ahí hay una deuda de la democracia con las trabajadoras, con los trabajadores, y fundamentalmente me parece que más allá de las consideraciones políticas que uno puede tener sobre qué significa negociar ramalmente, por ejemplo, la reducción de la asimetría de poder que existe entre el capital y el trabajo, yo tengo la impresión que si uno mira la experiencia incluso de sociedades capitalistas desarrolladas, un solo dato, ¿no?, las 16 economías más productivas de la OCDE tienen negociación ramal. Por lo tanto, algo indica que pareciera ser que el diálogo social, con la conflictividad típica y regulada que existe en esos procesos, permitiría discutir cuestiones de digitalización de los procesos productivos, automatización de esos procesos, cómo nos adecuamos a las nuevas realidades del teletrabajo, que sin ser masivas podrían serlo si es que negociáramos condiciones de ajuste a esos procesos productivos, pero que, por un lado, respeten la dignidad del empleo, o lo que se denomina en materia de OIT trabajo decente, todo lo que significa trabajo decente, derecho a huelga, sindicalización, salario justo, todo lo que eso significa, y que establecido ese equilibrio se puede avanzar en ajuste. Lo que pasa es que el empresariado chileno tiende a hablar de flexibilidad aún más, aun cuando la realidad, no solo productiva, la realidad, la arquitectura laboral en Chile es absolutamente flexible. Yo me río un poco cuando dicen que hay que flexibilizar aún más, porque no queda nada más que flexibilizar. Por lo tanto, la ramal es una oportunidad. Ahora, es una oportunidad que se da en un contexto político muy complejo. No están los votos para aprobar una ley como esta. Sin embargo, creo yo que en un contexto donde tenemos un gobierno con fragilidad programática, cumplir este compromiso que tenía con las trabajadoras y los trabajadores chilenos es significativo. Ahora, los procesos de lucha no son fáciles. Por algo, después de 45 años, no tenemos todavía ramal. Pero el hecho de que el gobierno envíe el proyecto de ley, vamos a ver en qué condiciones y cuáles son sus características, va a permitir desarrollar un camino de lucha. Porque, lo decíamos, la negociación colectiva es un mecanismo de distribución de la riqueza. La riqueza se tiende a distribuir vía políticas públicas, con los impuestos, se redistribuye lo que se puede, pero en sociedades neoliberales como la nuestra, esas políticas públicas en general son excesivamente focalizadas. Por ejemplo, si usted gana más de 1 millón de pesos, lo más probable es que esté en el 10% más rico de Chile, junto con Andrónico Luxi, lo que es un absurdo. O para acceder a gratuidad tiene que estar entre el 40 o el 60% más pobre de la sociedad. Entonces hay una franja importante de lo que se denomina equivocadamente clase media, que no es otra cosa que clase trabajadora, que no accede a estas políticas públicas focalizadas, y por lo tanto la negociación ramal permite distribuir de manera universal, con la fuerza de la organización, por supuesto estos no son procesos automáticos, la riqueza. Entonces nos permite redistribuir riqueza, nos permite adecuar también procesos productivos, dialogando y respetando los equilibrios del capital y del trabajo. O sea, es de alto impacto, absolutamente, digamos, a nivel social, económico de los trabajadores. También en el acuerdo, tú mencionabas hace un momento a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. En el acuerdo también hay una serie de
preceptos, no sé cómo llamarlos, convenios sí, de la Organización Internacional del Trabajo en las que el gobierno se compromete de alguna manera a estudiar o a ingresar iniciativas para que estos convenios sean también adoptados en Chile, ¿es correcto? absolutamente. ¿Por qué son importantes los convenios? La OIT es una organización, la Organización Internacional del Trabajo, que es parte de este sistema ONU, ¿no? que el patrioterismo tanto echa abajo, ¿no? Y ahora mismo, en estos momentos, se está desarrollando la Asamblea Anual en Ginebra de la Organización Internacional del Trabajo, que es una suerte de, para que sigamos en la misma onda, una suerte de negociación ramal global. Es bien impresionante, yo he ido una sola vez, pero es bien impresionante porque están en un salón, a la izquierda sentados todos los empleadores, perdón, a la izquierda los trabajadores, al centro los gobiernos y a la derecha los empresarios, y lo que se discute, ¿no? Son la creación de convenios o recomendaciones. Las recomendaciones son orientaciones técnicas de política pública, pero la gracia de los convenios es que obligan, una vez suscritos por los gobiernos, obligan a adecuar la legislación en función de ese convenio. Nosotros hemos pedido que se ratifiquen algunos convenios vinculados a los trabajadores de la enfermería, a seguridad y salud laboral. Pero hay un ejemplo que quiero graficar. El año pasado le pedimos al gobierno que ratificara o que enviara al Parlamento la ratificación del convenio 190. ¿Cuál es el título del convenio 190? El convenio 190 lo que promueve es un lugar de trabajo libre de acoso y de violencia laboral. Fundamentalmente, básicamente en materia de acoso sexual, pero también de violencia laboral. ¿Y qué va a permitir esto? Bueno, una vez suscrito el convenio, que es como un acuerdo, como una negociación colectiva, el país tiene que adecuar su legislación. ¿Qué hizo Chile? Envió una ley, que es la ley Karin, que grava, que regula procesos, establece protocolos para cuando ocurren y reconoce hechos, porque no estaban tipificados, los tipifica, conductas de acoso sexual o violencia en el marco del espacio de trabajo. Pero un convenio no requiere una sola ley, esa es la pelea que tenemos que dar ahora, requiere muchas otras leyes. Por ejemplo, el convenio 190 eventualmente debiese proteger, al igual que, y esto lo va a entender muy bien la gente, que la ley de accidentes del trabajo tiene que proteger al trabajador y a la trabajadora desde el minuto en que sale. Eventualmente una trabajadora, que es el caso más común, si es acosada en la micro o en el metro, podría acogerse a este convenio y a estos protocolos, y por lo tanto el empleador tendría que estar obligado a enviarlo, por ejemplo, a la mutual de seguridad para que tenga un proceso, una terapia psicológica eventualmente. Estoy tratando de ejemplificar. Los empresarios están obviamente en desacuerdo con eso, porque eso supone traspasar dinero para el pago de seguros para cubrir esa prestación, y por lo tanto ellos ahí va a haber una disputa desde cuándo empieza la cobertura de estos convenios. Las 40 horas es el ejemplo más paradigmático de una ley que tiene un buen titular, que para ser aprobada requería ceder tanto a la derecha que finalmente es una ley de grises. Yo trato de graficarlo así. La ley de 40 horas es de alguna manera una suerte de resultado del secuestro en que estamos en el empate político del sistema. Pero aún así, yo creo que aquí quiero destacar mucho lo que hizo la Dirección del Trabajo, porque hasta antes del dictamen, que fue creo que una semana antes de la entrada en vigencia, la práctica del mercado laboral era que habían varias malas prácticas. De las más indecentes era que te daban, que a tu hora de colación le entregaban 12 minutos diarios. Entonces, nominalmente, yo salía 12 minutos antes, pero la práctica estaba igual porque la hora de colación en Chile no está imputada a la jornada. Es decir, la hora de colación está fuera de la jornada. Hay distintas prácticas, pero la ley no obliga al empleador a imputarlo a la jornada. Para concluir con esta entrevista, nos gustaría que nos contaras, ustedes se movilizaron hace poco, en abril, que nos contaras cuál es la evaluación que hacen ustedes respecto de esta movilización, el impacto que tuvo, los resultados, y cuál es la visión que tienen ustedes actual y a futuro respecto de la relación con el gobierno, con los empresarios como central. Sí, lo primero es que la movilización del 11 de abril
no es un hito en sí mismo, no. Lo que es el resultado de una estrategia que definimos en el Congreso Nacional que realizamos en el mes de enero, donde dijimos dos cosas. Primero, que Chile tiene una suerte de empate político y que luego del estallido social este empate político se consolidó. Es decir, hay un oficialismo que intenta empujar un programa, pero que no tiene los votos suficientes porque hay una derecha que se opone. O peor aún, que cuando ese oficialismo quiere avanzar, cede tanto que termina gobernando con la idea de derecha. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, en este empate político, en este status quo, necesitamos que resurja un actor social, una actoría social, que después del estallido social y después de los intentos fallidos de cambios constitucionales, creíamos que está en crisis. Y salimos a buscar, y la verdad es que nos encontramos que no solo estábamos en crisis nosotros, sino que estaban en crisis todas las actorías sociales. Y lo que logramos construir fue un manifiesto social, pero que de alguna manera superaba esta idea asambleísta de unidad social, sino que lo que estábamos buscando eran organizaciones de carácter nacional, con programa definido, con direcciones nacionales, que nos permitiera un diálogo más estructural. Y ahí nos juntamos con pobladores, nos juntamos con la Confech, nos juntamos con los usuarios de la salud, nos juntamos con Convergencia PYME, ahí donde está Fantuzzi, también nos reunimos con ellos, y más la CUT, con la idea de que sea una fuerza y un espacio que se siga ampliando, ¿no? Con el manifiesto social que construimos, que lo tenemos en nuestras redes sociales, lo pueden buscar como manifiesto social, de alguna manera quisimos resurgir los debates que siguen pendientes en Chile después del estallido. El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, los problemas de desigualdad, incluso el problema constitucional sigue vigente, ¿no? Y la idea entonces era hacer una movilización que interpelara al gobierno respecto de esta sesión permanente programática, pero también que interpela a la derecha respecto a esta obstrucción. Tanto así que la derecha en estos días se sigue defendiendo que no son obstruccionistas. Y en esa idea, bueno, hicimos una movilización del 11 de abril que yo creo que francamente, más allá que no contamos con la cobertura de los grandes medios, como siempre, pero yo creo que nos sorprendió a todos un poco. Porque todos hemos tenido un poco de miedo de volver a movilizarnos después del estallido, o después, más que después del estallido, después de la crisis que significó en el movimiento social la derrota del 4 de septiembre del 2022, si no me equivoco, ¿sí? Del 22. Y yo creo que fue un buen ejercicio, fue un sano ejercicio, tanto así que después del 11 de abril han surgido distintas movilizaciones de todo tipo, de los pobladores, los funcionarios públicos. Yo creo que esto va a ir subiendo y se va a ir profundizando. Lo decía Manuel Canales el día domingo. El octubrismo, esto que intenta decir la derecha, lo que intenta caracterizar como octubrismo, que es una montonera violentista, eso es parte de un relato de la derecha. Pero lo que realmente queda pesando materialmente en el aire son las demandas que siguen absolutamente vigentes. Por lo tanto, nuestra labor desde el sindicalismo es responder a nuestra condición histórica de articulación social, no de hegemonía, de articulación con otra actoría, para construir una nueva fuerza social que nos permita romper este status quo en el que está hoy día el sistema político. Y por eso convocamos al 11 de abril, por eso convocamos al 29 de mayo, estuvimos algunos días en el Parlamento empujando, interpelando a los parlamentarios para que le dieran prioridad, por supuesto, que a la seguridad pública, pero también a la seguridad social. Y vamos a convocar ahora a una movilización nacional para el 11 de julio, esperamos también con la misma fuerza de lo que significó el 11 de abril. Ahora sabemos que los procesos sociales no son ascendentes en una sola línea recta, ¿no? Son zigzagueantes. Entonces, más allá de cómo nos va a ir, creemos que ya iniciamos un rumbo. Ha sido muy significativo retomar las conversaciones con el colegio de profesores, incorporar con mucha fuerza al sector público, pero también al sector privado de trabajadores, la relación que hemos tenido con los usuarios y usuarias de la salud. Solo una fuerza cohesionada en el mundo social, pero manteniendo la diversidad, nos va a permitir tener otro peso para dialogar con el gobierno y con los empresarios. Incluso teniendo militantes de partidos de gobierno en las fuerzas sociales. Aquí lo que tiene que mandar, lo que tiene que guiar la acción del sindicalismo, del movimiento social, es la autonomía, porque van a pasar los gobiernos y los problemas sociales y las organizaciones se tienen que mantener como una fuerza viva de interpelación al Estado y a los empresarios. Yo creo que ese es el desafío político que tiene el movimiento social hoy día. Súper interesante. Eric, te agradecemos muchísimo tu plática, tu exposición. La verdad es que es súper interesante. Quedas invitado a este espacio cuando así lo consideres necesario para seguir
exponiendo acerca del movimiento trabajador y acerca de la contingencia nacional. No, muchas gracias a ustedes. Para mí una gran oportunidad estar en Piensa Prensa y poder tener esta posibilidad, ¿no?, de profundizar en nuestra idea, de profundizar en los debates y por supuesto este no es para nada un debate que esté cerrado, está muy abierto, hay que rearticular y retomar la construcción de la fuerza social. Amigos, muchas gracias por su atención, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y recuerden que suscribiéndose apoyan nuestra labor informativa. Muchas gracias.